Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, martes 12 de septiembre del año 2023, martes 23 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy el Santísimo Nombre de María. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 15. Puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes y en continua acción de gracia. Que nadie les vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporada a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombre, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo, y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados, y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades, y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Ustedes han aceptado, dice Pablo, a Cristo para que vivan como verdaderos cristianos, con fe firme, como se lo enseñaron ustedes y en continua acción de gracia. Así es como empieza este texto. Ustedes que recibieron, ustedes que han aceptado. Y da una serie de señalamientos, pero también una serie de advertencias. No se vayan a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones humanas y en valores de este mundo. Esa advertencia y ese saberse que hemos aceptado a Cristo y saberse que debemos de permanecer como cristianos arraigados en el conocimiento y en la fe, eso se debe de sentir y de ver como un conocimiento. Ayer hablábamos de la corrección fraterna, ¿sí? Esa corrección fraterna en el que nos habla y nos dice que para poder corregir al hermano tenemos que tener conocimiento de qué es lo que le debemos de corregir, qué actitudes son contrarias a la fe de Cristo y al plan de Dios, qué cosas son contrarias a la salvación del hombre y qué cosas son del mundo. Si no contamos con ese conocimiento, entonces, ¿con qué armamento, con qué verdadero sentido de verdad le vamos a hablar al hermano si no conocemos lo bueno y lo malo, la verdad y lo falso? Pablo está hablando de la fe, y la fe en Cristo nos va a llevar al conocimiento, porque a través del Espíritu Santo nos va a llegar ese sentido de fe, de hermandad, de seguimiento, pero también leyendo las Escrituras, también conociendo lo que Jesús dice y los ejemplos que nos da, porque esos a fin de cuentas son los que van a luchar contra el sentido y la enseñanza humana. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Jesús se retiró al monte a orar,
y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades, y a los que estaban atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Jesús se retira al monte a orar. Aquí encontramos dos palabras muy interesantes, que es el lugar y qué es lo que hace Jesús. Al hablar del monte estamos hablando de un lugar elevado. Y al hablar de orar estamos viendo que toda la noche estuvo en oración con Dios. Estuvo en esa plática con Dios, en ese juego de palabras, de silencios, de intercambio de sentimientos, incluso de intercambio de pasiones. El retirarse a orar, que es lo que hacía Jesús todos los días, le daba la fortaleza, porque es lo que vemos al final de este texto, cuando dice, toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esa es la oración. Eso es lo que Jesús emanaba, y ese es el producto de estar en oración con el Padre. En medio de este texto encontramos a los apóstoles y a los discípulos, y encontramos la lista de ellos. Ahí vemos que había mucha gente que venía a escucharlo, a tocarlo, a verlo, a que los curaran y a que los limpiaran de esos espíritus inmundos. Jesús curaba no nada más con su presencia, no nada más con el ser tocados, sino, como dice el texto, han venido a oírlo. Vienen y escuchan la palabra de Jesús, que es la palabra del Padre, que es la palabra que Él da, producto de la oración, producto del retiro, producto de ese intercambio de ideas, de sentimientos, de acciones con el prójimo, con el pueblo, con los discípulos, con los apóstoles. Recuerden que Jesús intercambiaba ideas con ellos. Hay que recordar cuando les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? Ese intercambio de ideas va conociendo el interior de las personas. Ese cambio de ideas que se da en un sentido racional, en un sentido de pensamiento, en un sentido mental. Jesús lo pone a prueba, pero también pone a prueba el Espíritu. El Espíritu dado por su Padre, que todos los días se fortalece a través de la oración, para que al final del día, cuando era necesario, poder ser tocado y curado, porque de él manaba una fuerza que sanaba a todos. Hermanos, Dios los bendiga.